Bueno, continuando con las leyes de Kirchhoff, utilizando el método de nodos o la ley de las corrientes, vamos a ver un ejemplo 2. Este tiene una pequeña variante. Además que tiene 4 nodos. Si te puedes fijar en las fuentes, no están dadas en voltajes, ya están dadas en corrientes. Recuerda que habíamos platicado cuando estábamos en las leyes de las mallas, que las corrientes no se podían calcular porque no sabíamos cuánta corriente se distribuía a cada uno de los nodos. Entonces, obviamente las FEM proporcionan una corriente. Entonces, ¿qué pasa cuando las FEM están dadas por la corriente que aportan y tenemos que investigar cuánta cantidad de corriente se distribuye por cada una de las líneas que forman el circuito? Entonces, vamos a analizar el circuito. Vamos a poner las corrientes que están fluyendo. Entonces, obviamente vamos a tener una corriente de entrada aquí que será igual pues a la corriente que está aportando la FEM, que es de 210 miliamperes. Entonces sería la corriente de la FEM 1. Aquí entonces obviamente pues es de entrada porque va saliendo de la parte positiva de la FEM. Y aquí en el nodo A yo voy a suponer que la otra que le va para acá también es de salida y le voy a llamar I1. Y aquí voy a poner una que también es de salida y que será I2. Para el nodo B, yo supongo aquí que tenga una de entrada, otra de entrada que vendría de esta parte de acá y una de salida. Recuerda que no importa si te equivocas con el sentido en que estás suponiendo tus corrientes, el signo las va a verificar. Entonces aquí voy a poner una I3, I4, I5. Para el nodo C, entonces tenemos la otra FEM que está aportando aquí 70 miliamperes de corriente. Entonces esta también fluirá hacia el nodo C porque va a ir de positivo a negativo. Entonces esta la voy a llamar I de la fuente 2. Aquí hacia este lado voy a suponer una corriente de salida que será I6. Luego tendremos esta que será I7. ¿Qué pasa con el nodo D? Recuerda que aquel nodo que conecte dos negativos de dos FEMs diferentes se puede suponer como nodo de tierra. Y entonces quiere decir que el voltaje en el nodo D será 0. El voltaje en el nodo de tierra siempre es 0. Bien, ya que tenemos supuestas nuestras corrientes, entonces vamos a tomar en cuenta, vamos a plantear ya nuestro problema tomando en cuenta pues las leyes de Kirchhoff, en la que nos dice que la suma de las corrientes desde K igual a 1 y hasta N es igual a 0. Entonces, quiere decir que toda la suma de todas las corrientes en el circuito debe dar 0. Y esto significa que las corrientes están en equilibrio, por lo tanto las corrientes que entran a un nodo son igual a las corrientes que salen de un nodo. Y pues nos vamos a apoyar en la ley de Ohm para plantear las ecuaciones. Entonces vamos a escribir las ecuaciones analizando nodo por nodo. Ok, para el nodo A voy a poner aquí, bueno, con minúscula, nodo A. Vamos a ver qué corrientes están en el nodo A. De las corrientes entrantes tenemos I de la fuente 1, que es la que entra, es igual a I1 más I2, que son las que salen, o las que supusimos que salían. Entonces vamos a sustituir valores. Aquí en la I de la F1, I de la fuente, pues tenemos los 200 miliamperes. Entonces vamos a cambiarlo a amperes, que ahí tenemos 0.21 amperes, es igual a I1. I1 va a ser del voltaje del nodo A donde acaba esta línea, a C. Entonces I1 va a ser voltaje en A menos voltaje en C entre
40 ohms, que es la resistencia. Recuerda, porque por ley de ohms, corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Continuando con nuestra ecuación, más la I2, que es esta que supuse aquí, va de A al siguiente nodo, que es B. Entonces, pasando por la resistencia de 20 ohms, entonces I2 va a ser voltaje en A menos voltaje en B sobre 20 ohms. Bien, vamos a hacer nuestra ecuación aquí. Vamos a tener 0.21 es igual a 1/40 de voltaje en A menos 1/40 de voltaje en C más 1/20 de voltaje A menos 1/20 de voltaje B. Ok, vamos a organizar nuestra ecuación y entonces vamos a agrupar a los voltajes en A, que es 1/40 más 1/20, van a ser 3/40 de voltaje A, ok, ahora menos 1/20 de voltaje B, menos 1/40 de voltaje C, todo esto igual a los 0.21 amperes. Y tenemos nuestra primera ecuación. Como puedes ver, nos quedaron 3 incógnitas, entonces esto va a ser un sistema de 3×3. Tenemos nuestra ecuación 1 correspondiente al nodo A. Vamos a analizar ahora el nodo B. Para el nodo B tenemos I3, que yo la supuse de entrada, e I4, que yo la supuse de entrada porque provenían de la línea de la fuente. ¿Qué pasa si tú la supones de salida? Nada, el signo te va a corroborar si la supusiste de la forma correcta. Entonces, vamos a hacer I3. I3 está en esta línea que es de B a A y pasa por la resistencia de 20 ohms. Entonces, va a ser la corriente de entrada I3 más I4 igual a I5. Estas son las corrientes que entran igual a las que salen. Quedamos que I3 va del nodo A al nodo B sobre 20 ohms más I4. Vamos a ver a I4, de dónde viene I4, está de B a C. Entonces I4 va a ser más BC menos voltaje en B sobre 10 ohms igual a I5, que es este de aquí a aquí, que será voltaje en B menos voltaje en D sobre el valor de su resistencia, que son 10 ohms. Entonces ya tenemos aquí nuestra siguiente ecuación. Como aquí no hay FEM en ese nodo, entonces no la ponemos. Vamos a tener 1/20 de voltaje en A menos 1/20 de voltaje en B más 1/10 de voltaje C menos 1/10 de voltaje B igual a otro décimo de voltaje B menos 1/10 de voltaje D. Pero recuerda que el voltaje en D, como es el nodo de tierra, pues esto vale 0. Y vamos a agrupar términos. Para el voltaje A tendremos 1/20 del voltaje en A. Vamos a ver ahora los voltajes en B. Tenemos 1/20, 1/10, y este, como aquí tenemos el signo de igual, cuando pase para este lado se convertirá en menos 1/10. Entonces va a ser menos 1/20 menos 1/10 menos 1/10, son menos 5/20 del voltaje B. Y luego vamos a tener 1/10 de voltaje C igual a 0. Y ya tenemos la segunda ecuación
Y nada más nos falta la tercera, que será la correspondiente o la que será del nodo C. Entonces vamos a poner por aquí nodo C. Y en el nodo C, las corrientes que entran, yo supuse a la I de la corriente, que son 70 miliamperes, la expresamos en amperes y es 0.07 amperes. Es la única que supuse que entraba, entonces va a ser igual a I6 más I7, que son las que están supuestas de salida. Entonces será 0.07, que es la corriente proveída por la FEM, y 6 va a ser de C a A. Entonces, voltaje en C menos voltaje en A sobre su resistencia, que es la de 40 ohms, más I7, que será de C a B, voltaje en C, el voltaje en B, sobre su resistencia, que es 10 ohms. Bien, vamos a hacer nuestra ecuación. 0.07 igual a 1/40 de voltaje C menos 1/40 de voltaje A más 1/10 de voltaje C menos 1/10 de voltaje en B. Arreglando nuestra ecuación, vamos a tener menos 1/40 de voltaje A menos 1/10 de voltaje B, es menos 1/40 voltaje A menos 1/10 de voltaje B. Bien, vamos a tachar estos, ya los puse. Y tenemos 4/40 y 1/40, 5/40 más 5/40, que se puede reducir a 1/8 de voltaje C igual a 0.07 amperes. Y esta será nuestra ecuación 3. No tenemos que analizar el nodo D, porque ya sabemos que el nodo D es el nodo de tierra y vale 0. Entonces, con ayuda de la calculadora, vamos a resolver el sistema de 3×3 o de forma manual para aquellos que no tienen calculadora, y encontramos que el voltaje A es igual a 6 volts, el voltaje B es igual a 2.8 volts, el voltaje C es igual a 4 volts y el voltaje D pues es 0. Ese ya lo conocemos desde antes porque lo supusimos como el nodo de tierra. Y esto finaliza no el problema, solo el cálculo de los voltajes. Para finalizar el problema hay que calcular cada una de las corrientes, porque el problema de hecho de eso se trata, de calcular cada corriente. Entonces hay que ir resolviendo cada una de estas ecuaciones. Por ejemplo, para la corriente 1, voltaje A menos voltaje C entre 40. Entonces, para la corriente 1 podríamos saber que sería voltaje en A, que son los 6 volts, menos voltaje C, que son 4 volts, entre 40. Entonces va a ser 6 menos 4, 2, 2/40, que resulta en 1/20, que es 0.05, perdón, amperes, o sea, son 5 miliamperes para 50 miliamperes, perdón, para Entonces la I1, haciendo 6 menos 4 entre 40, encontramos que la I1 es igual a 0.05 amperes, que son 50 miliamperes, y así sucesivamente vamos a ir resolviendo cada una de las corrientes.